Muy bien. Entonces, como les decía, jóvenes, el día de hoy vamos a empezar a platicar un poco sobre los bienes, la propiedad y demás derechos reales. Primero, ¿qué son los derechos reales? Los derechos reales es el poder directo e inmediato que tienen las personas sobre los bienes y que es oponible frente a terceros. Yo les puse aquí el vocablo en latín, ¿verdad? Que es erga omnes, omnes, erga omnes. Entonces, usan latín porque a veces así les gusta a los catedráticos que examinan los privados, les gusta que les digan, ahí los términos en latín, pero erga omnes quiere decir frente a todos, ¿verdad? Frente a todos. Entonces, es un poder, es un poder. ¿Qué implica un poder? Un poder quiere decir que yo tengo ejercicio para defender eso, ¿verdad? Yo puedo realizar un proceso para defender ese derecho, ya sea la propiedad, el usufructo, cualquiera. Entonces, ese poder es directo. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo tiene directamente la persona que se lo otorgan y es inmediato, lo puede ejercer en cualquier momento. Y tienen las personas sobre los bienes, o sea, los derechos reales se ejercen sobre bienes. Vamos a ver qué tipo de bienes y en qué casos. Pero los derechos reales se ejercen sobre bienes. Y lo último, ¿verdad? Que es oponible frente a terceros. O sea, que es oponible, erga omnes. Cualquier persona que quiera, por ejemplo, alegar, les voy a poner un ejemplo, si yo tengo un usufructo y una persona quiere llegar a ocupar esa, entonces yo con el usufructo le puedo decir a un señor, usted aquí no puede ocupar nada porque eso lo tengo yo, usufructo, este derecho lo tengo yo sobre este bien, ¿verdad? Entonces es oponible frente a terceros. Entonces, quiere decir que en cualquier momento yo lo puedo hacer valer en los tribunales de justicia frente a cualquier persona que quiera atentar contra el derecho real. Ahora, ¿cómo se clasifican los derechos reales? Los derechos reales nosotros los podemos clasificar en tres. Tenemos primero los derechos reales de goce y disposición, luego los derechos reales de mero goce y luego tenemos los derechos reales de garantía. Entonces, los derechos reales de goce y disposición, ¿verdad? Básicamente es la propiedad y sus formas especiales. Los derechos reales de mero goce son el usufructo, el uso, la habitación y las servidumbres. Y los derechos reales de garantía son la hipoteca y la prenda. Entonces, miren, así ustedes de esa forma, ustedes pueden tener un panorama general de lo que es cada uno de los derechos reales. Empecemos con los bienes. Los bienes, los bienes son las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y que no están excluidas del comercio y que son de utilidad para los seres humanos. Entonces, miren, ¿qué son los bienes? Son cosas, en general, ¿verdad? Son las cosas que pueden ser objeto de apropiación. O sea, que pueden ser objeto de que una persona venga y sea propietaria de ellas. Que no estén excluidas del comercio y que sean de utilidad para los seres humanos. Eso básicamente son los bienes. Artículo 442, por favor, Oscar. Artículo 442. Concepto. Son bienes, cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en inmuebles y muebles. Entonces, miren, son cosas, son bienes, las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en bienes inmuebles y muebles. ¿Y qué son las cosas apropiables? Lee artículo 443, por favor, Eduardo.
Perdón, Dick. ¿Qué artículo me dijo, Dick? Disculpe. 443. Cosas apropiables. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Entonces, miren, ¿qué se puede apropiar? Cualquier cosa. ¿Qué puede ser objeto de propiedad? Cualquier cosa que no esté excluida del comercio, ¿verdad? Ya sea por disposición de la ley o por su propia naturaleza. Hay cosas que no las podemos comerciar. Cosas fuera del comercio, en el artículo 444. Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas exclusivamente por ninguna persona y que por disposición de la ley las que ella declare irreductibles a propiedad particular. Entonces, miren, aquí nos está diciendo de que hay cosas que no pueden ser propiedad de ninguna persona, ¿verdad? Están fuera del comercio aquellas cosas que por su naturaleza no pueden ser poseídas exclusivamente por una persona. Es como que una persona venga y se declare dueña del sol, por ejemplo, dueña de la luna. No puede, ¿verdad? Simple y sencillamente no puede. Porque por su naturaleza ese tipo de cosas no pueden ser apropiables, ¿verdad? No pueden ser sujetos a propiedad de una persona en particular. O también aquellas que por disposición de la ley no puedan ser reducidas a propiedad particular, o sea que por disposición de la ley le pertenecen al Estado. Ahorita vamos a ver cuáles son. ¿Estamos bien con lo que son los bienes, jóvenes? Sí. Los bienes, ya vimos nosotros la primera clasificación. En el primer artículo que leímos, establece que los bienes se clasifican en bienes muebles e inmuebles. Miren, ahí tenemos la primera clasificación, bienes muebles y bienes inmuebles. Pero, ¿qué son los bienes muebles y qué son los bienes inmuebles? Bien, en general, los bienes inmuebles son aquellos que no se pueden trasladar de un lugar a otro sin menoscabo del propio bien, sin menoscabo de sí mismos. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, yo una casa yo no la puedo trasladar a otro bien. ¿Por qué? Porque las casas están construidas con cimientos en el suelo, ¿verdad? Entonces, no se puede. En Estados Unidos hay algunas casas que las mueven, ¿verdad? Pero las casas allá son prefabricadas, como en madera. Entonces, en esos casos, si como tienen como un chasis, de ahí las agarran y las suben a un carro y se las llevan, ¿verdad? Pero, digamos, los tipos de construcciones que utilizamos nosotros acá no es posible, ¿verdad? Ahora, en particular, la ley nos da algunos ejemplos de lo que son los bienes inmuebles, pero en general, como les digo, son aquellos bienes que no se pueden trasladar de un lugar a otro sin menoscabo del propio bien, ¿verdad? Sin menoscabo de sí mismo. En el artículo 445 tenemos cuáles son los bienes inmuebles. Se los voy a leer porque está algo largo. Primero, el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, las minas mientras no sean extraídas y las aguas que se encuentren en la superficie o dentro de la tierra. Entonces miren el suelo, donde estamos parados, ¿verdad? Eso es el suelo. Eso se reputa bien inmueble. Luego el subsuelo, o sea, lo que está abajo del suelo. Miren. También se reputa bien inmueble el espacio aéreo. Las minas, mientras no sean extraídas, por ejemplo, si hay una mina de oro o de níquel, la mina es bien inmueble. Cuando ya extraemos el mineral, pues ese mineral ya pasa a ser un bien inmueble, pero mientras está en la mina es bien inmueble. Y por último, establece las aguas, ya sea que estén en la superficie o debajo de la tierra. En todo eso son bienes inmuebles. Segundo, los árboles y las plantas mientras estén unidos a la tierra y los frutos no cosechados. Entonces, miren, un árbol mientras esté unido al suelo es bien inmueble. Si el árbol está en una maceta, por ejemplo, es bien mueble, ¿verdad? Pero si el árbol está sembrado en el suelo, mientras el árbol está sembrado en el suelo,
se va a considerar un bien inmueble y también los frutos mientras no los cosechemos. Tercero, las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente. El tipo de construcción que utilizamos acá, ¿verdad? Aquí casi hay prefabricado, pero es muy poco, ¿verdad? Regularmente utilizamos construcciones permanentes adheridas al suelo. Cuarto, las cañerías conductoras de agua, gas o electricidad incorporadas al inmueble. A todas las tuberías del inmueble también pasan a ser bienes inmuebles. Quinto, los ferrocarriles y sus vías, las líneas telegráficas y telefónicas y las estaciones radiotelegráficas fijas. No sé si todavía hay de esas. No saben ustedes si todavía se pueden mandar telegramas, jóvenes. Si alguien sabe, me cuenta. Sexto, los muelles y los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por su objeto o condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa. Miren, muelles o diques o construcciones que aun cuando sean flotantes, ¿verdad? Porque hay muelles flotantes y hay muelles que no son flotantes. Pues aun cuando sean flotantes, van a ser siempre que estén puestos de manera fija o estén destinados a estar de manera fija en un río, lago o una costa. ¿Estamos bien? Y luego los viveros de animales, palomares, colmenares, estanques de peces, criaderos análogos, cuando el propietario los haya colocado, los conserve con el propietario de mantenerlos unidos de modo permanente a su fin. Entonces, miren todos los criaderos de animales, de palomas, de abejas, de peces y todo tipo de criaderos análogos van a ser considerados también bienes inmuebles. ¿Estamos bien? Luego en el 446 se consideran también bienes inmuebles para los efectos legales los derechos reales sobre inmuebles y las acciones que los aseguran. O sea que los derechos reales que yo pongo sobre un bien inmueble, digamos una hipoteca, una habitación, un usufructo, esos son o se consideran también bienes inmuebles. ¿Verdad? 447, por favor, Claudia. Aunque no se oiga. Gisela, por favor. 447. Sí, artículo 447, parte integrante. Es parte integrante de un bien lo que no puede ser separado sin destruir, deteriorar o alterar el mismo bien. Eso es lo que les decía al principio, ¿verdad? Un bien inmueble es aquel que nosotros no podemos trasladar de un lugar a otro sin menoscabo de sí mismo, ¿verdad? Y es parte integrante del bien todo lo que está adherido a él, que no nos podemos quitar sin destruirlo o deteriorarlo. Ahora los bienes muebles. Los bienes muebles en general son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro sin menoscabo de sí mismos, ¿verdad? Un bien mueble, pues ese yo lo puedo subir a un pick-up, no lo puedo llevar para otra casa. Entonces, ¿cuáles son o qué son los bienes muebles? ¿Qué se va a reputar bienes muebles? Ya sabemos de que son aquellos que podemos trasladar de un lugar a otro sin menoscabo de sí mismos. Pero en el artículo 451 nos da ejemplos específicos de qué son esos bienes. Pero miren el numeral primero. Son bienes muebles. Artículo 451. Los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos ni del inmueble donde estén colocados. Entonces ahí sí, por ejemplo, fíjense, yo tenía un amigo que ellos tenían en el terreno, tenían una casa
Era una casa móvil, algo así, ¿verdad? Era una casa al estilo gringo. ¿Va? Entonces, ellos cuando construyeron su casa, les habían comprado un terreno en el puerto, montaron la casa, un carretón y se la llevaron para el puerto y la fueron a probar, ¿verdad? Entonces, era una casa móvil, o sea, esa casa no se le puede considerar un bien mueble. ¿Por qué? Porque sí se puede trasladar de un lugar a otro sin menoscabo del propio bien o del bien inmueble en donde están colocados. Segundo, las construcciones en terreno ajeno hechas para un fin temporal. Por ejemplo, vean ustedes cuando se va a construir una casa, por ejemplo, los albañiles hacen construcciones temporales de lámina y madera para guardar sus cosas, para cambiarse y todo, va a guardar el material, etcétera. Pues esas construcciones temporales esas se reputan bien inmuebles, ¿verdad? Porque al terminar la construcción se quitan de ahí. Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. ¿Va? Se me ocurre a mí la lluvia. Si yo pongo tanques de captación de agua y yo logro captar agua de lluvia, esa agua de lluvia que yo capto son bienes muebles. ¿Va? Cuarto, las acciones o cuotas y obligaciones de las sociedades accionadas, aun cuando estén constituidas para adquirir inmuebles o para la edificación de otro u otro comercio sobre esta clase de bienes. O sea, las acciones de las sociedades, ¿verdad? Si ustedes tienen una sociedad anónima, por ejemplo, las acciones son consideradas bienes muebles, ¿verdad? Las obligaciones, esa palabra obligaciones de las sociedades, eso no se refiere a cualquier obligación, sino que se refiere a unas obligaciones en particular, que es un título de crédito, que se llaman obligaciones sociales, que también se les llama debentures, ¿verdad? Los debentures. Entonces, a esos títulos se refiere, a las obligaciones de las sociedades accionadas, aun cuando estén constituidas para adquirir inmuebles, porque los debentures los podemos nosotros emitir para adquirir bienes inmuebles. Vamos a ver en mercantil más adelante los debentures, más adelante, pero no tan lejos. En unas 2 clases, tal vez, o 3, y mucho. Entonces, todos esos son considerados bienes muebles. Los derechos de crédito referentes a muebles, dinero o servicios personales y los derechos de autor, inventor, comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial. Entonces, todo eso, miren, se considera bienes muebles. ¿Estamos bien? Menaje de casa. ¿Se acuerdan que ya hablamos del menaje de casa cuando estábamos hablando del divorcio? El divorcio de la separación. Allá en el artículo 129, si no mal recuerdo. El menaje de casa básicamente son los bienes muebles que están dentro del hogar, ¿verdad? Los sillones, la tele, las mesitas, el comedor, la estufa, la lavadora, secadora, qué sé yo, todo lo que pueda haber, horno de microondas, camas, todos los bienes muebles que están al servicio de las personas que viven en la casa. Ese es el menaje de casa, ¿verdad? Y ese ya vimos de que el menaje de casa le corresponde a la mujer. Cuando hay una separación o un divorcio, todos los bienes de la casa le van a quedar siempre a la mujer, por disposición de la ley. Ahora, ¿qué no es menaje de casa? Lo que no es menaje de casa es, por ejemplo, la ropa de las personas, sus artículos de uso personal, ¿verdad? Por ejemplo, eh, lentes, anteojos, eh, lociones, joyas, títulos, libros, medallas, armas, ¿me entienden? Todo ese tipo de cosas no es menaje de casa y eso pues sí le va a corresponder al propietario, ¿verdad? Menaje de casa, 452, por favor, Zuli. Artículo 452, menaje de casa. Cuando se use de las palabras muebles o bienes muebles de una casa, se comprenderán los que sirven exclusiva y propiamente para el uso ordinario de una familia.
según las circunstancias de las personas que la integran. En consecuencia, no se comprenderán los libros, dinero, joyas, documentos, papeles de crédito, medallas, armas, instrumentos de arte y oficios, ropas, granos y animales. Y animales, al chucho me lo llevo. ¿Va? Entonces, básicamente eso es lo que no es menaje de casa. Entonces, sí es menaje de casa, ¿verdad? Se comprenden todos los bienes muebles que sirven para el uso ordinario de la familia. Como les decía, los sillones, la mesa, la estufa, todo eso es el menaje de casa, le pertenece a la mujer. ¿Y qué no es menaje de casa? Pues papeles de crédito, medallas, libros, dinero, joyas, documentos, armas, instrumentos de artes, oficios, por ejemplo, las herramientas, ¿verdad? La computadora, todo eso, pues eso sí es de uso exclusivamente personal, ¿verdad? Entonces eso no comprende el menaje de casa o no es menaje. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? No le... No quiere cambiar esto. Hay otras clasificaciones de bienes, de los bienes. Los bienes también se pueden clasificar en bienes fungibles y bienes no fungibles. Los bienes fungibles, como pueden ver aquí en la pantalla, son aquellos bienes que son susceptibles de ser sustituidos por otros de igual calidad, cantidad y especie. Por ejemplo, una persona a mí me da una camionada de frijol negro del Impala, de primera calidad. ¿Será que yo podría sustituir o podría devolverle dentro de 3 meses otra camionada de un diferente frijol? Porque obviamente ese frijol que me dieron yo ya lo vendí, ¿verdad? Otra camionada de el mismo grano, frijol negro de pala de primera calidad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede sustituir o no se puede sustituir por otro de igual calidad, cantidad y especie? Pues sí, eso sí se puede sustituir. O 10 quintales de azúcar, o 10 quintales de café, ¿verdad? O lo que ustedes quieran. Entonces, esos son bienes fungibles, ¿verdad? Aquellos que son susceptibles de ser sustituidos por otros de igual calidad, cantidad y especie, ¿verdad? Un carro, por ejemplo, a mí me destruyen el carro y me pueden comprar otro de la misma marca, del mismo modelo, ¿verdad? Que esté en el mismo estado. ¿Estamos bien? Entonces, esos son los bienes fungibles. Ahora, con el ejemplo de los carros hay que tener cuidado porque hay carros que son únicos. Entonces, esos no se pueden sustituir por otro de igual calidad, cantidad y especie, ¿verdad? Porque ya no hay. Bienes no fungibles. En consecuencia, los bienes no fungibles son aquellos que no pueden ser reemplazados por otros bienes de iguales cualidades. Aquí el ejemplo clásico es, por ejemplo, las obras de arte, ¿verdad? La Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Imagínense, si nosotros destruimos la Mona Lisa, ¿será que la podríamos sustituir por otra igual? ¿Será que le podríamos decir, don Leonardo da Vinci, por favor, píntenos otra Mona Lisa? Primero, no sé si nos lograría pintar otra igual, ¿verdad? Tal vez nos va a hacer otra parecida, pero no sé si exactamente igual, ¿verdad? Aunque él sea el mismo creador, pero con obras únicas. Y el otro pequeño detalle es que Leonardo da Vinci, pues ya hace unos cuantos siglos que murió. Entonces, son bienes que no pueden ser reemplazados por otros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les decía yo en el caso de un carro, normalmente los carros son bienes fungibles, pero hay ciertos carros que no, pero hay ciertos vehículos que no. ¿Estamos bien? Ahora, luego tenemos otros que son los semovientes. Los semovientes, esto se refiere a los animales que están al servicio de fincas, por ejemplo, los caballos, las vacas, los cerdos, etcétera, ¿verdad? El ganado. Los semovientes, en general, estos animales son bienes muebles, ¿verdad? Se les considera bienes muebles, pero cuando están al servicio de la explotación de una finca, se reputan bienes inmuebles. Entonces, por eso es que dicen de que los semovientes
tienen la doble calidad, porque pueden ser bienes muebles o pueden ser bienes inmuebles. ¿Estamos bien? 454, por favor, Oscar. Artículo 454. Bienes fungibles. Los bienes muebles son fungibles si pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Y no fungibles los que no pueden ser reemplazados por otros de la misma cualidades. De las mismas cualidades. Sí, porque aquí esta cualidades se refiere a que sean, ¿cómo se llama? A calidad, ¿verdad? A calidad sobre la cantidad de las mismas cualidades. Y en el 455 tenemos los semovientes. Ahí quiero que les pongan los bienes de doble naturaleza. Anoten ahí, bienes de doble naturaleza. 455, por favor, Zuli. Artículo 455. Los semovientes son bienes muebles, pero los animales puestos al servicio de la explotación de una finca se reputan como inmuebles. Entonces son ¿Estamos bien? bienes de doble naturaleza. Esos son los bienes de doble naturaleza. Con relación a las personas a las que pertenecen los bienes. Los bienes pueden ser de dominio del poder público, que son los bienes que pertenecen al Estado y a las municipalidades, y pueden ser bienes de propiedad particular, que son los bienes de propiedad privada, digamos, los que le pertenecen tanto a personas individuales como a personas jurídicas que tengan el título legal para acreditar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las clases de bienes con relación a las personas que pertenecen? Pues pueden ser bienes de dominio del poder público o pueden ser bienes de propiedad particular. Los primeros, los bienes del dominio del poder público, estos se dividen en bienes de uso público común y de uso especial. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. ¿Estamos bien? Entonces vamos por partes. Primero, artículo 450. Los bienes son del dominio del poder público o de propiedad de los particulares. Entonces ahí el dominio del poder público, pónganle un numerito 1 y de propiedad de los particulares, pónganle un numerito 2. Miren, entonces los del dominio del poder público, en el artículo siguiente establece que son los que le pertenecen al Estado y a los municipios, ¿verdad? Entonces hay bienes que son propiedad del Estado y hay bienes que son propiedad municipal. Y se dividen en bienes de uso común, de uso público común y de uso especial. En general, los de uso público común son aquellos bienes que son del Estado, pero que los podemos utilizar todos de manera libre. Por ejemplo, los parques, las plazas, las carreteras, ¿verdad? Las áreas verdes. Todas esas son zonas que le pertenecen al Estado, pero que las podemos utilizar libremente, todas las personas. ¿Verdad? Son bienes públicos, pero de uso común, de uso público común. Pero tenemos otros que son también del poder público, pero son de uso especial. ¿Qué quiere decir? Que esos no los puede usar cualquier persona, eso no están, digamos, al servicio de que cualquier persona los pueda utilizar. Por ejemplo, los edificios donde se encuentran las oficinas de algún ente del Estado, por ejemplo. Yo no puedo decidir, ya, miren, me voy a venir a vivir al Palacio Nacional, ¿no? Porque ese es de uso especial, miren. Ese es para uso del Estado, ese se lo tiene reservado el Estado para su uso. Por más de que nos lo abran como museo y podamos entrar, pero podemos entrar a la parte que está abierta como museo y hay oficinas pues que tenemos restringido el acceso. ¿Estamos bien? Entonces, artículo 457. Los bienes del dominio del poder público pertenecen al Estado.
o a los municipios y se dividen en bienes de uso público común y de uso especial. Aquí, por favor, anótenle ver 121 de la Constitución Política de la República, el 457, ver 121. De la Constitución Política de la República. Bienes nacionales de uso común. Por favor, Gisela. Artículo 458. Bienes nacionales de uso común. Son bienes nacionales de uso público común. Primero, las calles, parques, plazas, caminos y puentes que no sean de propiedad privada. Segundo, los puertos, muelles, embarcaderos, portones y demás obras de aprovechamiento general construidos o adquiridos por el Estado o las municipalidades. Ay, yo dije portones, perdón, era pontones, pero aquí tengo yo una anotación que dice que es una embarcación. Pontón es un puente provisional, hecho de Ah, maderos o de una sola tabla y a menudo sostenido por dos embarcaciones o flotantes. Y la otra definición es barco chato de proa y popa que se utiliza para dragar fondos, cruzar ríos y canales y construir puentes. Eso es un pontón, ¿verdad? Un puente provisional, digamos, ¿no? O una embarcación chata, cualquiera de esas dos. Entonces, esos son considerados de uso común, pues, pontones, ¿verdad? Digamos, por favor. tercero, las aguas de la zona marítima territorial en la extensión y términos que fije la ley respectiva, los lagos y ríos navegables y flotables y sus riberas, los ríos vertientes y arroyos que sirven de límite al territorio nacional, las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento industrial en la forma que establece la ley de la materia y las aguas no aprovechadas por particulares. Y cuarto, la zona marítimo-terrestre de la República, la plataforma continental, el espacio aéreo y la estratosfera en la extensión, forma que determina la ley. Entonces, miren a este artículo, por favor, anótenle ver artículos 122 y 127 de la Constitución. De la Constitución Política de la República, es que se los coloqué en el chat. Entonces, fíjense, pues las calles, parques, plazas, caminos, puentes que no sean propiedad de particulares. Después establece puertos, muelles, embarcaderos, pontones y demás obras de aprovechamiento general construidos o adquiridos por el Estado o las municipalidades. Luego se refiere a las aguas. Aquí esto es bien interesante, fíjense jóvenes, porque en este numeral tercero 2 veces se refiere a la ley respectiva de la materia. ¿Se dieron cuenta? Las aguas de la zona marítima territorial en la extensión y términos que fije la ley respectiva. Miren, ahí esa es la ley de aguas. Y luego establece y arroyos que sirven de límite al territorio nacional, caídas, nacimientos de agua y aprovechamiento individual en la forma que establece la ley de la materia. La ley de la materia, pero lo interesante es de que esa ley de aguas no existe. A continuación, jóvenes, esta es una de las preguntas más rebuscadas de los exámenes privados. Se los voy a leer. Si ustedes se van al final de la ley, hasta el final de su código, antes de las firmas, antes de donde dice publíquese y cumpla. No, perdón, antes de donde dice dado en el Palacio Nacional en la ciudad de Guatemala los 14 días del mes de septiembre. Antes de eso hay un transitorio. ¿Ya lo encontraron? Ya dice transitorio. Sí. Y fíjense pues, establece, mientras se promulga la nueva ley de aguas de dominio público,
quedan en vigor los capítulos 2, 3, 4 y 5. Miren, capítulos 2, 3, 4 y 5 del título 2 y 2 y 3 del título 4 del Código Civil, Decreto Legislativo 1932. Esto se refiere, jóvenes, al Código Civil anterior, al Código Civil que estaba vigente antes de este. Lic, Ese Código Civil, ¿sí, Oscar? quiere decir que hay vigente todavía una parte de ese Código Civil. Legalmente sí. Ah, Hay vigentes 6 capítulos de ese código todavía, ¿verdad? Porque ese código regulaba sobre la ley de agua. Entonces, el código ordena, el Código Civil ordena que se realice la ley de aguas, pero no se realizó. La Constitución Política de la República establece también, ordena que se tiene que crear una ley de aguas, incluso fija un plazo. A la fecha no se ha creado esa ley de aguas. ¿Por qué, jóvenes? Pues porque hay un montón de intereses encontrados en el Congreso y como que a nadie le interesa mucho, ¿verdad? Los diputados como que defienden ciertos intereses y a las personas que están detrás de esto, pues no, como que no les conviene, no les importa que haya una ley de agua, ¿verdad? Porque me imagino que la están aprovechando de una forma, pues, ilimitada ahorita. Entonces, no se ha creado una ley de aguas, no hay ley de aguas, ¿verdad? Lo que rige las aguas actualmente todavía son esos capítulos del Código Civil anterior, del decreto legislativo 1930. mire, Lic, una pregunta. ¿Sí, Oscar? Para encontrar esos artículos que aún están vigentes, ¿los conseguimos en internet o cómo los podemos conseguir? Mm, Porque de sería de alguna... buscarlos en internet, porque en donde tal vez pueden estar es en Senado, si no en el Congreso. Pero en el Ah, Congreso, pues lo que va a encontrar es una copia vieja, ¿va? Del periódico o algo así. En la biblioteca del Congreso, ahí podría ser, ¿verdad? O si no, también en Senado, en el organismo judicial. Ellos también tienen copia de un montón de leyes, pero no sé si tienen leyes tan históricas como esas, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que en internet se consigue. Estoy completamente seguro. Muy bien. Entonces, las aguas, ¿verdad? También son de uso público común y la zona marítimo terrestre, ¿verdad? Entonces, por favor, le anotan ver artículo 122 y 127 de la Constitución Política de la República. Y también anótenle ver la Ley de Reservas Territoriales del Estado. Ahorita les voy a dar el número de decreto. Es el decreto 126-97. ¿Verdad? También anótenle ahí ver el decreto 126-97, que es la Ley de Reservas Territoriales del Estado. Luego tenemos los bienes nacionales de uso no común. Miren, estos son los que no podemos utilizar libremente todos los pobladores de Guatemala, sino que estos los usan con exclusividad del Estado. ¿Verdad? Por ejemplo, las bases, los edificios donde estén las bases militares, me refiero, ¿va? Los lugares donde estén los edificios públicos, las oficinas públicas, esos no son bienes de uso público común, sino que esos son de uso especial, ¿verdad? Uso no común o uso especial. Artículo 459, por favor, Gisela.
O Isela acaba de leer, ¿va? Zuli, por favor. Artículo 459. Bienes nacionales de uso no común. Son bienes nacionales de uso no común. Número 1, los que están destinados al servicio del Estado, de las municipalidades y de las entidades estatales descentralizadas y de los demás que constituyen su patrimonio. Número 2, los de uso público cuando dejen de serlo de hecho o por virtud de una ley. Número 3, los ingresos fiscales y las municipalidades. Número 4, el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales antes de ser extraídos, así como cualquier otra sustancia orgánica o inorgánica del subsuelo. Número 5, los terrenos baldíos y las tierras que no sean de propiedad privada. Número 6, los que habiendo sido de propiedad particular queden vacantes y los que adquieran el Estado o las municipalidades por cualquier título legal. Número 7, los excesos de propiedades rústicas o urbanas de conformidad con la ley. Número 8, los monumentos y las reliquias arqueológicas. Entonces, miren, los que están destinados al servicio del Estado, como les decía, los que donde están las oficinas, etcétera. También tenemos los de uso público cuando dejen de serlo por virtud de una ley. Por ejemplo, que hay un lugar que es público, pero luego hay una ley del Congreso que establece que ya no se puede utilizar de forma libre, entonces pues ya no lo pueden utilizar, ¿va, jóvenes? Pero así es. Luego tenemos los ingresos fiscales y los ingresos municipales, los impuestos. Eran los impuestos que le pagamos a la SAT y los impuestos que le pagamos a la municipalidad. Esos impuestos tampoco los podemos utilizar nosotros libremente, miren. Luego el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales antes de ser extraídos, así como cualquier otra sustancia orgánica e inorgánica del subsuelo. Entonces, básicamente las minas no las podemos utilizar libremente, necesitamos autorización del Estado, aunque estén en nuestro territorio. Los terrenos baldíos y las tierras que no sean propiedad privada. Miren, si hay un terreno baldío que no le pertenece a nadie, ese terreno le pertenece al Estado o a la municipalidad, depende, ¿verdad? Los que habiendo sido de propiedad particular queden vacantes. Esto se refiere a las herencias, cuando una persona muere y no deja herederos, ¿verdad? Ni constituidos ni legales, entonces la herencia queda vacante y pasa a ser del Estado o de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y los que adquiere el Estado o la municipalidad por cualquier otro título legal. Si la del Estado o la municipalidad compran un bien, por ejemplo, entonces esos bienes son propiedad del Estado o de la municipalidad respectivamente. Los excesos de las propiedades rústicas o urbanas de conformidad con la ley. Fíjense, eso es bien especial. ¿Qué es un exceso? Es cuando yo tengo un bien, por ejemplo, que mide, por decirles algo, 500 metros cuadrados, pero resulta de que hay un pedazo de terreno que es, pues lo tengo yo en posesión, pero no lo tengo escriturado, o sea, eso no es parte de mi propiedad, eso es un exceso. Y eso pues no me pertenece a mí, aunque yo lo tenga en posesión, eso le pertenece al Estado, ¿verdad? Es un exceso. Fíjense que en mi colonia, en la colonia donde yo crecí en Escuintla, digamos, las casas que están en las orillas, la colonia, digamos, en la parte de atrás de la colonia hay un ingenio, el ingenio Concepción. Entonces, los terrenos que están pegados al cañal, digamos, tienen un terreno casi igual al terreno de la casa, digamos. Y luego hay un camino. Entonces vinieron todos los vecinos de ahí vivos y lo circularon, ¿no? Pero fíjense, todos tienen bien claro de que ese terreno no es de ellos. Unos incluso hasta hicieron ya ahí su garage y todo, ¿va? Para tener un garage más amplio, pero lo tienen claro que no es terreno de ellos. Solo hubo un señor que él como que no lo tenía muy claro y fíjense que él se metió a un crédito con un banco para construir una casita, un cuartito, digamos, en el terreno este. Al final no pudo pagar la deuda del banco y le quitaron la casa por construir en un terreno que ni siquiera era de él, ¿no? Pues pobrecito, pero así fue. Entonces,
esas partes, esos son excesos, ¿verdad? Y eso no le pertenece al propietario del bien, sino que eso le pertenece al Estado, ¿verdad? Esos son los excesos. Y los monumentos y las reliquias arqueológicas. Miren, los monumentos y reliquias arqueológicas son del Estado y son de uso especial. O sea, eso no los podemos tener los particulares, digamos. Sí se puede, la ley de la materia establece que hay casos en que sí se puede, lo único que hay circunstancias especiales. 460 bienes de propiedad privada. Bienes de propiedad privada son bienes de propiedad privada los de personas individuales o jurídicas que tienen título legal. ¿A qué se refiere eso de tener título legal? Es un título de propiedad. La propiedad se inscribe en el registro de la propiedad. ¿Verdad? La propiedad, el dominio, ese para que sea considerada como tal, debe de estar inscrito en el registro de la propiedad. Entonces, digamos, todos los bienes que son propiedad de alguna persona tienen un número de finca, folio y libro inscrito en el registro de la propiedad. ¿Verdad? Es como la partida de nacimiento del bien, digamos. Entonces, en esa partida, ahí si hay algún cambio, por ejemplo, ese bien le pertenece a Gisela, pero ahora Gisela se lo vende a Eduardo. Entonces ahí se anota que ese bien, mediante escritura público tal, de fecha tal, autorizada por el notario tal, por el precio de tanto, Gisela se lo vendió a Eduardo. Y si luego Eduardo se lo vende a Zuli, entonces ahí mismo se anota, ¿verdad? Que esa propiedad fue vendida ahora por Eduardo a Zuli, de escritura número tal, de fecha tal, autorizada por el notario tal, y que se la vendió por tal precio. Entonces, miren, todo eso va quedando anotado en el registro de la propiedad. Por eso ustedes van al registro de la propiedad, van a ver que la finca tiene la primera inscripción de dominio, la segunda inscripción de dominio, la tercera, la cuarta, la quinta, y cada una de esas inscripciones de dominio es cada vez que el bien cambió de propietario. Por ejemplo, si el padre muere y el bien pasa a ser propiedad del hijo por herencia, eso se tiene que anotar, ¿verdad? Que mediante proceso sucesorio, testamentario, por ejemplo, el cual inició en fecha tal, y fue tramitado por el notario tal, etcétera, y por todos los datos. Este bien fue adquirido por herencia a favor de tal persona. Entonces, ahí se van anotando cada uno de los cambios. Si nosotros hipotecamos el bien, por ejemplo, la hipoteca ahí se la anotan. La anotan también en el libro de hipotecas, pero se la anotan también ahí en el libro, para que quede la referencia de que el bien está hipotecado. Si el bien lo constituimos en patrimonio familiar, ahí lo anotan también en el propio libro. ¿Me entienden? Entonces, la propiedad, cuando yo tengo la propiedad de un bien, yo tengo un título con el cual yo puedo demostrar esa propiedad, ¿verdad? Ese título puede ser el, eh, el testimonio de la escritura pública de compraventa, de donación o de permuta, según sea el caso, ¿verdad? La escritura relativa de propiedad, debidamente registrada en el registro de la propiedad, o sea, tiene la razón del registro de la propiedad. Entonces, ese título me avala a mí que soy el propietario. Es un título de propiedad. También puede ser una certificación del registro, por ejemplo. Un título de la propiedad también se puede aceptar. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Bien. De la propiedad y sus formas especiales. Vamos a empezar a hablar, vamos a hablar de la propiedad. En la siguiente clase vamos a hablar de los modos de adquirir la propiedad y posteriormente vamos a hablar de las formas especiales de propiedad, que básicamente son dos. Bueno, hay varias, ¿va, jóvenes? Puede ser, hay la copropiedad. También tenemos la copropiedad en medianería y también tenemos la propiedad horizontal. Miren, estas son tres formas especiales de propiedad, ¿verdad? ¿Por qué son especiales? Porque no es lo común. Normalmente la propiedad le pertenece a una persona, pero cuando hay copropiedad, el bien le pertenece a dos o más. Miren, especial es una forma especial de propiedad. La propiedad horizontal, por ejemplo, es la propiedad que hay en edificios
en edificios, por ejemplo, edificios de apartamentos, ¿verdad? Entonces yo soy propietario de mi apartamento, pero hay otros bienes que son de uso común, por ejemplo, los elevadores, los parqueos, las escaleras, el club social, etcétera, ¿verdad? Todo eso son bienes de uso común, eso es la propiedad horizontal, ¿eh? Entonces son formas especiales de propiedad. Entonces, la propiedad, primero, ¿qué es la propiedad? La propiedad es un derecho real, ¿verdad? La propiedad es un derecho real. Ese derecho real es derecho real de goce y disposición. Ahorita vamos a ver qué comprende eso. Entonces es un derecho real por medio del cual una persona puede gozar o disponer libremente de sus bienes, dentro de los límites y con la observancia que establecen las leyes. Entonces, ¿qué es la propiedad? Es un derecho real, mire, y ese derecho real me permite a mí, uno, gozar del bien. ¿Qué quiere gozar del bien? Gozar del bien quiere decir vivir en el bien, disfrutar del bien, aprovecharme del bien. Si yo tengo una casa, yo puedo vivir en el bien. Si yo tengo árboles sembrados, yo puedo aprovecharme de los frutos, ¿verdad? De que hay en mi bien. ¿Verdad? Yo puedo tener animales si yo quiero, miren, con eso ganar dinero, explotar el bien, ¿me entienden? Yo puedo construir sobre el bien, puedo construir una casa, puedo construir un edificio, puedo hacer lotes y construir casas y venderlas. Bueno, pero ahí estamos pasando a la disposición. Entonces, gozar del bien tiene que ver con usar y disfrutar el bien, de todas las formas que ustedes se lo puedan imaginar, ¿verdad? Vivir en el bien, tener animales, tener sembradíos, usarlo como casa de vacaciones, etcétera. ¿No? Gozar el bien de cualquier forma. Ahora, disponer del bien. Cuando hablamos de disponer del bien, lo primero es enajenarlo. Enajenarlo quiere decir hacerlo ajeno. Y enajenarlo puede ser compraventa, puede ser que yo venda el bien, puede ser donación, yo regalo el bien, o puede ser permuta, yo cambio el bien por otro. Entonces, miren, yo dispongo del bien, yo enajeno el bien, le paso la propiedad a otra persona. Pero disponer del bien también no solo implica venderlo o enajenarlo, sino que también implica grabarlo. Grabarlo es, por ejemplo, cuando yo le pido prestado al banco dinero y para garantizarle al banco que yo le voy a cumplir con la obligación, entonces le pongo a disposición mi bien en hipoteca. Miren, ahí lo que estoy haciendo es grabar el bien. O por ejemplo, mi vecino me dice, mire, yo quiero que usted me dé permiso para pasar acá un caminito. Yo le doy permiso y constituye una servidumbre de paso. Eso también es gravar el bien. Entonces, disponer del bien es enajenarlo, de cualquiera de las formas, enajenarlo. Y grabarlo es imponerle un derecho real al bien, ¿va? Una hipoteca, una servidumbre, por ejemplo, un uso, una habitación. Eso es grabar el bien. Entonces, cuando una persona es dueña del bien, eso lo puede hacer libremente. La persona, si quiere, puede gozar libremente del bien, o si quiere, lo puede grabar. ¿Ah? Yo le puedo dar el bien en usufructo a una persona, o lo puedo arrendar, o lo puedo dar en uso o en habitación. ¿Ah? Puedo constituir servidumbres, pero ¿por qué lo puedo hacer? Porque soy propietario del bien. Lo único es que yo tengo que respetar los límites y las observancias que establecen las leyes. ¿Verdad? Por ejemplo, yo para poder vender un bien, yo tengo que inscribirlo en el registro de las propiedades a venta. Entonces yo tengo que hacerlo en escritura pública, por ejemplo. ¿Verdad? Por requisito de inscripción en el registro de la propiedad. En la compraventa se tienen que pagar los impuestos correspondientes. Tenemos que pagar los aranceles correspondientes y el trámite del registro de la propiedad. Tenemos que dar los avisos correspondientes a catastro y a catastro municipal, a DICABI y al catastro municipal, para que ellos puedan hacer las anotaciones y cobrar el IUCE a quien le corresponde. Entonces, miren, yo tengo ciertos requisitos con los que yo tengo que cumplir, pero yo puedo libremente disponer de mi bien, ¿va? Puedo gozar o disponer del bien siempre que esté dentro de las limitaciones establecidas en la ley. ¿Estamos bien? Aquí, por favor, vamos a leer ahorita el artículo 464
Y a esto quiero que le anoten ustedes, ver artículo 39 de la Constitución Política de la República. Leamos el 464, por favor, Gisela. Contenido del derecho de propiedad. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Muy bien. Y el artículo 39 de la Constitución establece, se garantiza, es propiedad privada, se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Entonces, miren, eso es lo que regula sobre la propiedad privada la Constitución Política de la República. Entonces, en Guatemala la propiedad privada está garantizada por la Constitución. Es un derecho constitucional. Mi propiedad solo está limitada por el abuso de derecho. O sea, yo puedo realizar en mi bien cualquier cosa que yo quiera. Yo puedo hacer lo que quiera en mi bien y con mi bien. Y el único límite que yo tengo para hacer lo que yo quiera en mi bien es el abuso de derechos. Yo puedo hacer lo que quiera en mi bien, siempre y cuando yo no moleste o abuse de los derechos de propiedad de otras personas. Fíjense, pues, por ejemplo, yo puedo hacer una fiesta en mi casa y poner música en la noche. Pues, sí, en general sí. Ahora, ¿puedo yo hacer fiestas en mi casa y poner música a alto volumen todas las noches, todos los días? No, miren, eso ya es un abuso, ¿verdad? O por ejemplo, si yo pongo una explotación industrial, por ejemplo, que yo tengo una fábrica de baterías en mi casa. Ahí la fábrica de baterías pues despide un montón de humo y un montón de materiales ahí medio tóxicos, ¿verdad? O yo tengo, por ejemplo, en una colonia residencial, yo decido poner un criadero de pollos. Entonces, como consecuencia, todas las casas de mis vecinos van a estar llenas de moscas, ¿no? Entonces, eh, ¿me entienden? Hay ciertas cosas que yo no puedo hacer porque ya constituirían un abuso para mis vecinos. En mi colonia un señor estaba construyendo una gran casa, ¿eh? En su casa, el señor le fue bien económicamente y hizo una gran casa como de 3, 4 niveles, bien bonita. Pero él botó la casa anterior y construyó una nueva. Para botar la casa que había antes, él metió maquinaria. Pero la maquinaria hizo que las paredes de la casa de la vecina se bajaran todas. Y al final, pues, eso constituye un abuso de derecho, ¿verdad? Le dañó la propiedad a la vecina. 465, por favor, Oscar. Artículo 465. Abuso del derecho. El propietario en ejercicio de su derecho no puede realizar actos que causen perjuicios a otras personas y especialmente en sus trabajos de explotación industrial. Está obligado a abstenerse de todo exceso lesivo a la propiedad del vecino. Muy bien. Derecho del perjudicado. En el siguiente artículo, 466. El que sufre o está amenazado con un daño porque otro se exceda o abusa en el ejercicio de su derecho de propiedad, puede exigir que se restituya al estado anterior o que se adopten las medidas del caso sin perjuicio de la indemnización por el daño sufrido.
Otra de las limitaciones legales a la propiedad es la expropiación. La expropiación, pues básicamente es cuando el Estado me quita un bien, me quita la propiedad, trae así la propiedad de un bien que me pertenece. Esto lo puede hacer el Estado únicamente por motivos de utilidad colectiva, de beneficio social o de interés público, y previo una indemnización de conformidad con la ley. Esa ley es la ley de expropiación, ¿verdad? La ley a que se refiere es la ley de expropiación. Y la expropiación también está regulada en la Constitución Política de la República. La ley de expropiación es el decreto número 529, ¿verdad? El decreto número 529, se los voy a poner acá. El decreto 529, esa es la ley de expropiación. Básicamente, ¿cuándo me pueden expropiar a mí? Por ejemplo, cuando van a construir una carretera, por ejemplo, quieren construir un hospital, o van a construir una represa, qué sé yo, ¿verdad? El Estado quiere construir algo, pero ese algo que quiere construir tiene que ser de utilidad colectiva, o sea, que lo puedan utilizar todas las personas, ¿no? De beneficio social, ¿verdad? Que va a traer un beneficio a la sociedad, a la comunidad, o que sea de interés público, o sea, es algo que le va a tener un beneficio a, pues, a todo el mundo, a toda la población. Entonces, en ese caso, se puede expropiar, pero previa indemnización de conformidad con la ley. El proceso de expropiación, jóvenes, es un proceso, pues, tiene varios pasos establecidos ahí en la ley de expropiación, pero al final culmina con la emisión de un decreto por parte del Congreso de la República. O sea, el Congreso de la República emite un decreto de expropiación. O sea, al final de cuentas es el Congreso de la República quien termina haciendo la expropiación, digamos, porque es por medio de un decreto de ellos que ya se materializa, digamos, la expropiación. Ahora, el problema con la expropiación es de que a mí me van a pagar una indemnización, pero me van a pagar una indemnización de conformidad con lo que está establecido en el catastro, ¿verdad? Entonces, hay casas que realmente valen, por darles un ejemplo, 250,000 quetzales, pero en el catastro están inscritas en 2,500 quetzales, ¿verdad? Entonces, en estos casos, básicamente, pues, no, eso es lo que les van a pagar como indemnización. Ahora, regularmente el Estado cuando va a expropiar, o sea, en vez de expropiar, el Estado lo que hace es que se acerca a los propietarios y trata de negociar con ellos la venta del bien. Entonces, eso el propietario puede aprovechar y en vez de que se lo expropien, venderlo, ¿verdad? Y pues sacarle algo. Pero si no lo venden y declaran expropiable el bien, pues al final se los van a expropiar y les van a dar una indemnización de conforme a lo que está establecido en el caso. Artículo 467, por favor, Zuli. Artículo 467. La propiedad puede ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, previa indemnización determinada de conformidad con la ley de la materia. ¿Estamos bien? Y anótenle, por favor, a este artículo, ver artículo 40 de la Constitución. Y se los apunté ahorita. Miren, 40 de la Constitución Política de la República. El 40 establece expropiación. En casos concretos, la propiedad privada puede ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, debidamente comprobadas. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley de expropiación, y al bien afectado se justipreciará por expertos tomando como base su valor actual. La indemnización deberá ser previa en moneda efectiva de curso legal, a menos que con el interesado se convenga otra forma de compensación.
Solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz, puede ocuparse o intervenirse la propiedad o expropiarse sin previa indemnización, pero esta deberá hacerse inmediatamente después que haya cesado la emergencia. La ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad enemiga. La forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierras ociosas será fijado por la ley. En ningún caso el término para hacer efectivo dicho pago podrá exceder de 10 años. Entonces, miren, básicamente ahí está también regulada la expropiación en la Constitución Política de la República. Cualquier propietario tiene derecho de defender su propiedad y para defenderla puede utilizar todos los medios legales que están a su disposición y también tiene derecho a no ser perturbado en su propiedad, ¿verdad? Si antes no ha sido citado, oído y vencido en juicio. Entonces, básicamente en la ley en la ley de la Constitución está garantizado el derecho de propiedad. Entonces, el propietario uno tiene derecho a defender su propiedad. ¿Verdad? Si alguien se la quiere ocupar, si alguien se la quiere quitar, si alguien se las quiere menoscabar, entonces en este caso tiene derecho a utilizar todos los medios legales para defender su propiedad. Para eso estamos los abogados. Y segundo, él tiene derecho, ¿se acuerdan? De que la propiedad me da derecho a mí de gozar el bien. Entonces yo tengo derecho a disfrutar de mi propiedad sin ser perturbado en ella. Ese es un derecho de propiedad. A menos que yo sea citado, oído y vencido en juicio. Por ejemplo, si yo debía dinero y a mí me vencen en juicio y yo no logro pagar la deuda y terminan ejecutando el bien, entonces miren, ahí me están quitando el bien, pero por exposición de un juicio. Entonces ahí hay un motivo legal para hacerlo, ¿no? Yo fui oído, citado y vencido en juicio. Y como perdí y no pude pagar, entonces me van a despojar del bien. Reivindicación de la propiedad. A la reivindicación de la propiedad también se le conoce como acción publiciana. Hay otra que se llama acción pauliana, que la vamos a ver ahí en el derecho de obligaciones, que es el derecho de revocación, ¿verdad? A pedir la revocación de un negocio jurídico que fue hecho en mi perjuicio. Entonces, eso es la acción pauliana. Pero esta es la acción publiciana. Así se llama, acción publiciana o de reivindicación de la propiedad. Cualquier propietario tiene derecho de reivindicar su propiedad de cualquier poseedor o detentador. Poseedor entendemos que es una persona que posee un bien, ¿verdad? Que tiene la posesión del bien. Pero un detentador es una persona que tiene la posesión de un bien que no le pertenece y que no quiere devolver, ¿verdad? Eso es detentador. Dice, detentar es poseer una cosa, disponer de ella o atribuírsela de forma ilegítima o indebida, especialmente poseer o atribuirse el poder. Eso es detentado, ¿verdad? Es una persona que está disponiendo de un bien que no le pertenece o que posee un bien y no lo quiere devolver. Eso es un detentado. Ahora, la reivindicación, ¿qué es? La reivindicación es la recuperación de lo propio luego de ser quitado por otro. Eso es la reivindicación. Y cualquier propietario puede reivindicar la propiedad de los bienes. Yo platicaba con mi cliente, fíjense, pues él tenía su abogado y lastimosamente a Lick lo asesinaron saliendo de un restaurante en la zona 10
Y entonces él pues, posteriormente pues me contrató a mí, yo estaba recién graduado ahí. Y entonces un día platicando me dice, fíjate vos, me dice que yo soy amigo de Rodolfo, se llamaba el, el Lick. Yo soy amigo de Rodolfo, me dijo, desde que estábamos en el colegio, me dijo, estudiamos juntos en el colegio y todo. Luego nos separamos, me dijo, cuando yo entré al hall, pero en la universidad nos volvimos a topar, yo estudiando odontología y aquel derecho. Siempre fuimos amigos, me dijo, entonces cuando aquel se graduó, desde que se graduó, fue mi abogado. Me dijo. Esta persona, él tiene una sus fincas en la costa sur, 4 fincas que están unidas. Pero en algún momento, cuando estaban los gobiernos del régimen militar, me acuerdo si el de Río Monte, el de Lucas, alguno de estos, vino un chafa y le ocupó las fincas. O sea, como ellos casi no, digamos, ellos en ese momento no explotaban la finca, sino que la finca era como un lugar, digamos, de donde ellos iban a vacacionar y tenían ahí sus caballos y todo. Y posteriormente, cuando se murió el papá de mi cliente, él fue el que metió ganado a la finca y le empezó ya con ganado. Pero la finca, pues antes no, era como como un lugar para ir a distraerse, digamos, ¿verdad? Era más una cuestión de lujo que de explotación. Entonces, como no la explotaban, un día vino Chafa y les ocupó la finca. Entonces vino este abogado, Rodolfo Bielman se llama, y le dice, mira, le dijo, no vamos a hacer nada ahorita. Yo ya tengo toda la documentación, le dijo, para probar que esas fincas son tuyas. Pero si ahorita hacemos algo, nos van a matar a los. Porque estas personas estaban en el poder y, o sea, en ese tiempo los gobiernos militares hacían lo que se les roncaba la gana, ¿no, jóvenes? Entonces, él le dijo, no te preocupes, le dijo, estas personas tarde o temprano van a salir del poder y entonces ahí vamos a reivindicar tus fines. Tener paciencia. Y cabal. Pero acá cayeron los gobiernos militares, regresamos a la democracia, entonces vinieron aquellos y ya iniciaron las acciones, ya cuando aquel ya no tenía el poder que tenía antes. Entonces ya reivindicaron la propiedad de las fincas y actualmente las tiene en propiedad la persona que realmente es el legítimo propietario. ¿Va? Entonces, a eso se refiere, que en cualquier momento la puedo reivindicar, aunque me la hayan quitado, yo puedo reivindicarla, puedo recuperarla. ¿Estamos bien? Fíjense que otra persona que yo conozco, a él, él compró la casa de la vecindad de la mamá y la compró, él dice, mira, yo compré la casa para que nadie molestara a mi mamá, para que ella no tuviera vecinos. Y la casa siempre ha estado vacía. Pero la casa él la compró y la puso a nombre de su mamá. ¿Ya? Se la regaló a la mamá, digamos. Y la cosa es de que un día lo llama la hermana, que ya se quedó viviendo en la casa donde vivía la mamá, en la casa de la mamá. Y le dice, vos, fíjate que en tu casa, aquí en la vecindad, hay gente que la está ofreciendo, ¿va? Y cuando empiezan a ver en el registro de la propiedad, resulta que les habían, ya la finca estaba a nombre de otra persona, ¿verdad? Habían falsificado firmas, incluso falsificaron la escritura porque aquel me decía de que ellos habían rastreado porque como en el registro de la propiedad dice, va, según escritura pública, número tal, de fecha tal, por el notario tal. Entonces ellos fueron a ver y en efecto hay una escritura de la escritura, el número de escritura de ese notario de ese año no coincide ni la fecha ni el objeto de la escritura, porque el objeto es un mandato, pónganle, ¿no? Y no coincide con que sea una escritura de, de compraventa. Entonces, o sea, falsificaron hasta la escritura del notario y todo. Entonces, están peleando, reivindicando la propiedad, porque prácticamente ellos los habían despojado. Miren, la propiedad estaba a nombre de otra persona. Y entonces ellos lo que hacen es que, digamos, se la despojan y luego la venden, la venden, la venden, la venden, la venden, la venden 10 veces, ¿verdad? Y ya se perdió. O sea, así se puede seguir el rastro, pero es bien difícil. Si no se demuestra la mala fe, entonces puede ser que no le podamos quitar el bien a la persona que lo tenga actualmente en propiedad. Entonces es bien difícil. Y ellos lo que hicieron al final fue que se dieron cuenta y lograron poner ahí unas sus acciones y ahorita está embargado el bien por disposición judicial.
y están viendo. Entonces ellos cuando vieron de que ya había una acción legal y todo, se retiraron del bien, ya no lo dejaron ofrecer ni nada, ¿verdad? Pues fíjense la forma que tienen de operar, son bien astutos. Pero en cualquier momento se puede reivindicar la propiedad, se puede probar, ¿verdad?, que la propiedad realmente le pertenece a otra persona. 469. El propietario de una cosa tiene derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador. En el 470 tenemos el derecho de autor. El producto o valor del trabajo o industria lícitos, así como las producciones del ingenio o el talento de cualquier persona, son propiedad suya y se rigen por las leyes relativas a la propiedad en general y por las especiales sobre estas materias. Entonces, mire, aquí el epígrafe establece derechos de autor, pero aquí se está refiriendo en general a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas. La propiedad intelectual son todas aquellas creaciones del intelecto humano. Entonces, las creaciones del intelecto humano se dividen en derecho de autor y derechos conexos, que esto se refiere a obras artísticas más que todo, ¿verdad? Por ejemplo, yo escribo una obra de teatro, yo escribo un libro, yo escribo una canción, una melodía, ¿verdad? Yo como propietario tengo derecho a que si alguien la reproduce me pague por eso, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere a los derechos de autor y derechos conexos. Ahora, cuando la creación del intelecto humano está enfocada a la ciencia o a la industria, entonces eso se llama propiedad industrial, ¿verdad? Que ahí es donde entran las patentes de invención, las patentes de modelo de utilidad, etcétera, ¿verdad? La propiedad industrial. Entonces, a este 470, anótenle por favor, ver artículo 42 de la Constitución. 42 de la Constitución y también anótenle ver ley de derecho de autor y derechos conexos y la ley de propiedad industrial. ¿Verdad que esas dos leyes regulan lo que es la propiedad intelectual? ¿Verdad? Entonces la propiedad intelectual se divide en ley de derecho de autor y derechos conexos y en propiedad industrial. ¿Vamos bien hasta acá? Frutos de los bienes, 471. El propietario de un bien tiene derecho a sus frutos y a cuanto se incorpora por accesión, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo respectivo de este código. Más adelante vamos a ver dentro de los modos de adquirir la propiedad, que hay un modo de adquirir la propiedad que es la accesión. Entonces les pongo un ejemplo. Hay varias formas de accesión, pero por ejemplo, cuando yo tengo un árbol de mangos en mi patio, por ejemplo, y ese árbol da frutos, miren, esos frutos son frutos que los voy a adquirir yo por accesión. ¿Por qué por accesión? Porque nacieron de los bienes de un árbol que está en mi propiedad. O por ejemplo, yo tenía, bueno, yo tengo todavía una perra, pero antes tenía la mamá de esta perra, yo la crucé y de esa perra nacieron 4 perritos. La perra me pertenece a mí. Esos perros que nacieron de ella, miren, ¿a quién le pertenecen? Al propietario de la perra, ¿verdad? A mí. Y yo posteriormente pues le trasladé la propiedad por donación a otras personas, porque todos los perritos los regalé y me quedé con una, que es la que yo tengo actualmente. Entonces, y esta nunca la crucé. Entonces, miren todo lo que nace espontáneamente del bien que yo tengo, esos frutos le pertenecen al propietario. ¿Estamos bien? De ahí el 472,
Las cosas de propiedad privada, inmuebles declaradas como objetos de interés artístico, histórico o arqueológico, están sometidas a leyes especiales, ¿verdad? Esa es la ley del patrimonio cultural de la nación. ¿Solo esa ley? ¿Ah? ¿Solo esa ley? Sí, a eso se refiere. Pueden haber otras, ¿verdad? Pero específicamente se refiere a la ley para la protección del patrimonio cultural, que es el decreto número 26-97. Todas estas son leyes especiales civiles, jóvenes. En algún momento ustedes tienen que leerlas, ¿verdad? Vamos a, no sé si nos va a dar tiempo, pero sí les recomendaría yo que en son leyes relativamente cortitas, entonces en una tardecita le pueden dar una leidita para tener una idea general de lo que contiene cada una de estas leyes. En la Universidad de San Carlos había una licenciada famosa, famosísima, la licenciada Crista. Ella tenía fama de que era muy dura, pero lo que pasa es de que ella preguntaba muchas veces cosas sobre leyes especiales, ¿verdad? Entonces, ella, digamos, antes del RENAP, había una ley que se llamaba la ley de cédulas. Ella preguntaba sobre la ley de cédulas, preguntaba sobre la ley de patrimonio cultural de la nación, preguntaba, sí, sobre ese tipo de leyes especiales, que casi nadie pregunta sobre ellas, ella sí preguntaba sobre eso. Entonces, cuando les tocaba a ella, ya sabíamos y nos poníamos a estudiar ciertas. Ahora, con la nueva forma de modalidad en la San Carlos de examen, ya no es posible porque se enteran quién les va a tocar en el día del examen, ¿no? Entonces, ya si les toca la licenciada Crista, tienen que ir preparados para cualquier cosa. Ahora, yo les voy a ser sincero, yo examiné con la licenciada Crista y pues la licenciada Crista examina como cualquier otro, digamos. eh, y que decían, no, que es bien mala calificación, nada que ver, ¿verdad? Yo califiqué con ella, a mí me tocó examinar con ella varias veces, y ella siempre, por su experiencia, siempre era la presidenta de la terna. Entonces ella nos decía, ¿qué pasó, patojos? ¿Cómo vieron al muchacho? ¿O cómo vieron a la muchacha? Entonces, mire, Linda, fíjese que yo pues sí veo que le faltan algunas cositas, pero en general la patoja sí contestó bien, ¿va? Entonces yo considero que se aprueba, ¿va? Tal vez no como para ponerle 100, pero se aprueba. Y el otro link venía y decía más o menos algo similar. Entonces, miren, pues yo creo lo mismo que ustedes, ¿no? Decía que no sé qué, y así, ¿verdad? O sea, nunca la vi yo como con mala fe hacia alguien ni nada. Y les digo, yo estuve deliberando con ella varias veces, pero tenía una fama, la Linda le tenía un miedo, ¿verdad? Mi esposo se examinó con ella y le sacó 87 o algo así, ¿verdad? O sea, la cumplió re bien y todo. Entonces, no era tan mala, era mala fama la que tenía la Ligda, porque sí era dura, o sea, ella tenía un carácter muy fuerte. Entonces, ella, fíjese que yo cuando se estaba examinando mi esposa con ella, nosotros, mi cuñada y yo estábamos afuera, entran los examinadores, ¿verdad? Y en eso llegó ella, ¿verdad? Karen ya estaba adentro examinándose con el primer examinador y llegó ella. Entonces hay una salita que es la sala de profesores, ¿verdad? De examinadores. Y ahí hay una cafecito y pastelitos, le ponen a uno. Entonces ahí cuando uno está en receso, uno se va a sentar ahí y se pone a platicar con los otros leaks. Entonces siempre hay bulla a ustedes. Y cuando de repente entra la licenciada Crista, y fíjense ustedes una cosa increíble, habían 20 abogados ahí hablando. Cuando ella entró, ¡pum!, todos se quedaron callados. Entró, buenas tardes, y ¡pum!, todos, un silencio así. El Crista, ¿cómo estás? Mucho gusto, que no sé qué, se oía adentro. Imponía a la señora una presencia que tenía la señora, que tiene, ¿va? Y después, ya poco a poco se empezó a ver otra vez la boca y todo, y ya empezaron a hablar todos normal, ¿va? Pero cuando ella entró, todo el mundo se cayó y se volteó y la fue a saludar, ¿va? Entonces, eso era lo que tenía ella, ¿va? Tenía un carácter muy fuerte, una presencia imponente, y preguntaba cosas a veces que normalmente no preguntaba, porque son parte del contenido. Como les digo, estas leyes especiales tenemos la obligación de saberlas todos los abogados, ¿va? Y ya preguntaba sobre eso, ¿va?
Pues que casi nadie preguntaba sobre eso porque casi nadie dominaba esas leyes, ¿va? Pero ella sí. Y lo preguntaba, era dura, pero se le podía ganar y se le podía sacar buena calificación en la licenciada. Si uno estudiaba y le contestaba, no había problema. ¿Vamos bien? De las limitaciones a la propiedad. Las limitaciones a la propiedad, pueden haber limitaciones voluntarias. Por ejemplo, las limitaciones voluntarias son las que las personas propiamente ponen sobre sus bienes por medio de los derechos reales. Por ejemplo, cuando yo hipoteco un bien, yo constituyo una hipoteca sobre el bien, o cuando yo constituyo una servidumbre sobre el bien, por ejemplo, o cuando yo constituyo un usufructo, ahí también estoy limitando la propiedad, porque yo cuando le doy usufructo a otra persona sobre mi propiedad, lo que le estoy dando es el derecho a utilizar de forma ilimitada el bien como que si fuera de su propiedad. Lo único que es de mi propiedad, pero yo les estoy dando permiso para que él lo utilice ilimitadamente, hasta arrendarlo puede él si quiere, ¿no? Entonces, ahí estoy limitando yo la propiedad, miren, pero de forma voluntaria, por medio de los derechos reales. Luego tenemos otras limitaciones legales, que son las que vamos a ver a continuación, ¿verdad? La ley me impone ciertas limitaciones a la propiedad, ciertos límites. Y hay algunas que pueden ser declaradas judicialmente, por ejemplo, el secuestro o el embargo o la anotación de demanda sobre un bien, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si a mí me demandan porque yo le debo dinero a una persona, a mí el juzgado puede ordenar que se me embargue un bien, que es de mi propiedad. ¿Estamos bien? Entonces, eso se refiere el embargo. Miren, el embargo de los bienes. 473. Por favor, Gisela. Artículo 473, subsuelo y sobresuelo. La propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo hasta donde sea útil al propietario, salvo disposiciones de leyes especiales. Entonces, miren, yo tengo mi predio, yo tengo mi finca, digamos, mi lote. Y yo en ese lote, yo puedo disponer libremente hacia abajo o hacia arriba. O sea, yo puedo construir sótanos, por ejemplo, o puedo construir segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel. Puedo hacer un edificio si quiero, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿verdad? Hasta donde sea útil al propietario. O sea, si yo quiero hacer 4 sótanos, puedo hacer 4 sótanos. Va al centro comercial ¿cómo es que se llama? Oakland Mall, aquí en Guatemala. Quiero que 4 o 5 sótanos de parqueo tiene. ¿Sí? Es prácticamente un edificio hacia abajo. Y también podemos hacia arriba, miren, podemos hacer 3, 4, 5, 10 niveles, hasta donde yo lo necesite aprovechar. Eso sí, siempre observando las disposiciones establecidas en la ley. Por ejemplo, aquí en Guatemala, yo no sé exactamente de cuánto es el límite máximo de altura, pero aquí en Guatemala hay un límite de altura para los edificios por la cuestión del aeropuerto. Como el aeropuerto está dentro de la ciudad, entonces no pueden haber edificios tan altos, ¿verdad? Entonces, pero eso es regulación municipal, es la municipalidad la que determina cuál es la altura que va a permitir en los edificios, ¿verdad? Porque, digamos, tiene que ver con un montón de cosas. Por ejemplo, ustedes van a Nueva York, miran un montón de edificios, pero cuando ustedes van, por ejemplo, a Los Ángeles, ahí casi no se ven edificios. En el centro de Los Ángeles hay un grupito de edificios, pero de ahí la ciudad es, digamos, es extensa, es bien larga, digamos, ¿verdad? Pero no es muy alta. Cambio Nueva York, que están así todos los edificios apretaditos en un espacio pequeño, y unos grandes edificios, pero tiene que ver también con el terreno, ¿verdad? El terreno de Nueva York permite hacer edificios altos, el terreno de California no, porque es un terreno con mucha falla, eh, hay mucho terremoto y ese tipo de cosas, ¿va? Entonces, no hay muchos edificios altos, ¿va? Un rascacielos, me acuerdo yo que vi allá, que era el Westin Buenaventura, el Hotel Westin Buenaventura, ¿verdad? Era el único edificio alto que vi. Ahí todos eran edificios, pues, no muy grandes.
Pero entonces, miren, podemos aprovechar suelo, subsuelo, hasta donde aprovechemos, pero siempre con las observancias de las leyes. Prohibición de hacer excavaciones que dañen al vecino. 474. En un predio no pueden hacerse excavaciones o construcciones que debiliten el suelo de la propiedad vecina, sin que se hagan las obras de consolidación indispensables para evitar todo daño ulterior. ¿Se acuerdan que en procesal civil nosotros vimos un interdicto que se llamaba de apeo y deslinde, que tenía que ver con los límites entre dos terrenos? El artículo 475 tiene que ver con eso, deslinde y amojonamiento. Por favor, Oscar. Artículo 475, deslinde y amojonamiento. Amojonamiento de mojones, de poner mojones. Todo propietario tiene derecho a obligar a los vecinos, propietarios y poseedores al deslinde del amojonamiento y según la costumbre del lugar y la clase de propietario, a construir y a mantener prorrata las obras que separen. Muy bien. Deslinde es la separación que se hace de la propiedad. Digamos, antes habían, digamos, me imagino que todavía han de haber fincas tan grandes, pero no sé si todavía están delimitadas. Pero antes tenían y le decían a la gente, mire, usted va a ser propietario de aquí hasta donde mire su vista. Y ahí al fondo se miraba una montaña. ¿Va? Entonces yo soy propietario de aquí hasta la montaña. ¿Va? Y las fincas no tenían cercos, digamos, ¿va? Habían fincas tan grandes que no las tenían ni delimitadas. Entonces, este artículo lo que establece es de que cualquier vecino tiene derecho a pedir el deslinde. ¿Qué es el deslinde? Primero es marcar los límites, eso es el deslinde, ¿verdad? Marcar cuáles son los límites que separan a mi propiedad de la propiedad del vecino. Y el amojonamiento es poner los mojones, ¿va? Poner, enterrar, digamos, de acuerdo a la costumbre del lugar. Les voy a poner un ejemplo. En Escuintla se acostumbra a utilizar el palo de morro. ¿Han visto el morro? Son unas bolas verdes, así que después las secan, con eso hacen guacales, hacen eh, para guardar agua y tomar agua y todo. Entonces, esos palos de morro los acostumbran a utilizar en Escuintla para separar los terrenos. Entonces, siembran palos de morro y sobre el palo ponen el alambre, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros lugares, aquí, digamos, en los lugares más cercanos a la capital, digamos, San José Pinula, todo eso por ahí, fíjense que utilizan el izote, el palo de izote. Ese es el que utilizan para marcar los límites. En Jutiapa, por ejemplo, usan más el palo de jojote, ¿verdad? Entonces, depende de la costumbre del lugar. Pero el amojonamiento tiene que ver con señalar ya los cercos y el límite de la propiedad. ¿Estamos bien? Entonces, tenemos derecho a pedir el deslinde y el amojonamiento. Ahora, el deslinde es marcar la separación de los bienes y el amojonamiento, pues es ya físicamente sembrar los mojones que establecen el límite entre una propiedad y otra. Y a mantener a prorrata las obras que las separen. A prorrata quiere decir en partes iguales. Entonces, si el cerco es común entre los dos propietarios, tenemos que mantener el cerco común, básicamente. Eso se refiere a prorrata. 476. Obligación de cerrar el fondo. Todo propietario debe cerrar su fondo del modo que lo estime conveniente o lo dispongan las leyes y reglamentos municipales, salvo los derechos de servidumbre. O sea, cerrar el fondo quiere decir que yo tengo derecho de cerrar mi propiedad, de cercar mi propiedad y cerrar, ¿ya? De la forma que yo establezca.
En Escuintla, por ejemplo, mi vecino, ellos, al igual que en la casa de mis papás, digamos, hay un media pared, digamos, y de ahí hay balcón. Entonces, si ustedes pasan por el patio de enfrente, se ve hacia, hacia el patio de la casa de mis papás, digamos. Y en la casa de enfrente, que era de una tía de mi papá, ahí también era diferente diseño, pero más o menos lo mismo, una pared no muy alta y ellos tenían malla. Igual se podía ver. Pues ya los señores dueños de la casa fallecieron y la casa pasó al hijo. Y el hijo levantó pared completa hasta arriba. ¿Ah? Yo no quiero que nadie esté viendo para adentro de mi casa. Miren, él tiene derecho a hacerlo de la forma que él estime conveniente, ¿verdad? A mis papás pues les gustó dejarlo abierto. A mí me gusta abierto, pero quien quite mi hermana se quede con esa casa y ella decide cerrar. Cuestión del propietario. ¿Ah? Entonces, el propietario tiene derecho a cerrar el fondo de la forma que establezca conveniente. Salvo el derecho de servidumbre, es por ejemplo cuando hay personas que tienen derecho a una servidumbre de paso. Entonces yo cierro el fondo, pero tengo que dejarles abierto un lugar por donde ellos puedan pasar, ¿verdad? Básicamente. Construcciones no permitidas. Nadie puede construir a menos de 2 metros de distancia de una pared ajena o medianera, aljibes, pozos, cloacas, letrinas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, ni depósitos de agua ni materiales corrosivos, sin construir las obras de resguardo necesarias con la sujeción a cuantas condiciones se prevenga en los reglamentos de policía y sanidad. Dentro del poblado se prohíbe depositar materiales inflamables o explosivas, salvo que lo que establecen reglamentos especiales, e instalar máquinas y fábricas para trabajos industriales que sean peligrosos, nocivos o molestos. Entonces, miren, son construcciones que no se pueden realizar. Entonces, yo no puedo realizar a menos de 10 metros de distancia de una pared ajena o medianera los aljibes, eso es lo único que no sé qué es. Vamos a ver. Gracias a Dios ahora tenemos a San Google que aljibes. Aljibe es un depósito grande generalmente bajo tierra para recoger y conservar el agua, especialmente de lluvia. Ya sabemos que es un aljibe. Miren, jóvenes, siempre se aprende algo nuevo. Entonces yo no puedo construir aljibes o pozos o cloacas o letrinas o acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, ni depósitos de agua, ni de materia corrosiva, ni de cualquier caso, a menos de 10 metros de distancia de la pared del vecino o de la pared medianera, según sea el caso. La pared medianera, jóvenes, es la pared que divide dos propiedades, pero para que la pared sea medianera, o sea, tiene que pertenecer mitad y mitad a cada una de las propiedades, ¿verdad? Entonces, digamos, donde se divide la propiedad, ahí se pone la mitad del bloque. Media mitad del bloque queda de un lado de la propiedad y la otra mitad de la pared queda del otro lado de la propiedad. Eso es una pared mediana. Entonces, por ejemplo, a lo mejor mi papá, él en algún momento decidió botar el cerco antiguo que había en la casa, el cerco medianero, y construyó un cerco nuevo, que es el que ya les digo que hizo con sus balconcitos y todo. Entonces, en la pared que él hizo, él la corrió 2 pulgadas hacia adentro del terreno de nosotros. ¿Y eso para qué lo hizo? Para que esa pared no fuera mediana. Entonces, esa propiedad le pertenece solo a mi papá, ¿verdad? No le pertenece al vecino. ¿Estamos bien? En Eso lo, consecuencia, ¿ah? perdón, eso lo establece en la escritura. ¿Qué cosa? ¿Que él haya corrido la pared? Ajá. No, no, la escritura llega hasta 2 pulgadas después de la pared, digamos, pero él decidió poner su pared 2 pulgadas hacia adentro para evitar que el vecino la usara. Entonces, posteriormente, el vecino construyó su pared, entonces están las dos paredes así, ¿verdad? Juntas. Ah, ¿Estamos bien? Hay una pequeña separación entre las dos paredes, ¿verdad? Pero en general están juntas. Siembra de árboles cerca de heredad ajena.
Miren esto importante también. No se debe plantar árboles cerca de una heredad ajena, sino a distancia no menor de 3 metros de la línea divisoria. Si la plantación se hace de árboles grandes y de 1 metro, si la plantación es de arbustos o árboles pequeños. Entonces, miren, yo no puedo sembrar árboles en la medianera con mi vecino. 482. Todo propietario puede pedir que se arranquen los árboles que existan a mayor distancia de la señalada en el artículo precedente si por la extensión de sus raíces amenazan con la seguridad de sus construcciones. O sea que aun cuando el árbol esté a más de 10 metros de la pared, si el árbol está por las raíces, están amenazando de dañar la pared, entonces también puede el vecino pedir que se quite el árbol. Entonces hay árboles, ¿verdad? Jóvenes que, digamos, los almendros, me acuerdo de eso, rompen banquetas, rompen paredes y todo porque se van metiendo. Pero no todos los árboles son igual de dañinos. Entonces, si el árbol está amenazando con dañar la propiedad del vecino, la está dañando, entonces él puede pedir que se quite también. Ramas que caen sobre la propiedad del vecino. Esta pregunta me la hacen comúnmente a mí las personas. 483. Si las ramas de los árboles se extienden sobre alguna heredad, jardines o patios vecinos, el dueño de estos tendrá derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre sus propiedades. Los frutos de las ramas que se extienden sobre el predio del vecino pertenecen a este. O sea que si mi vecino tiene un árbol y las ramas de ese árbol entran a mi terreno y sobre esas ramas que están dentro de mi terreno hay frutos, esos frutos me pertenecen a mí, no a mi vecino. Entonces a mí siempre me dicen, mire, Lick, si yo tengo un vecino que tiene un árbol de naranjas y yo puedo bajar esas naranjas, si están de su lado, sí, legalmente, ¿verdad? Según el artículo 483 del Código Civil, puede hacerlo. ¿Y qué más puede hacer? Si le molestan, le puede pedir a su vecino que se las quite, y si no, pues lo puede hacer usted. 484. Si un edificio o pared amenazare peligro, podrá el propietario ser obligado a su demolición o a ejecutar las obras necesarias para evitarlo. Si no cumpliera el propietario, la autoridad podrá hacerlo demoler a costa de esto. Lo mismo se observará cuando algún árbol amenazare caerse. ¿Se acuerdan del interdicto de obra nueva o peligrosa? ¿Verdad? Cuando hay una obra peligrosa o una obra nueva o árboles que amenacen la propiedad del vecino, entonces también se puede pedir que sean derribados. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Hasta dónde vamos? Lick, perdone, fíjese que Sí, Sela. yo estaba viendo el artículo 463, creo que ese no lo leímos, o si lo leímos, pero no, yo no me acuerdo. ¿Qué dice el 463? Es que Veamos. dice, el traspaso de los bienes del dominio público de uso común al patrimonio del Estado o de los municipios deberá hacerse llenándose los trámites que señalan las leyes y reglamentos respectivos. Pero es que no, la verdad no lo entiendo. ¿Cómo así? O sea, mire, pues el traspaso de los bienes de dominio público de uso común a patrimonio del Estado o de los municipios deberá hacerse llenando los trámites que señalen las leyes y reglamentos específicos. Lo que pasa es de que el traspaso de los bienes del dominio público de uso común al patrimonio del Estado, de los municipios. Eso yo entiendo que son bienes, digamos, cuando usted pasa un bien que es propiedad del Estado a propiedad de la municipalidad, o viceversa, un bien que es municipal lo pasa a propiedad del Estado. Entonces eso se refiere, se va a regir por leyes especiales, es lo que regula, ¿verdad? Pero ese es el caso, que es cuando ya sea que el Estado pase bienes a la municipalidad o la municipalidad le pase bienes al Estado. A eso se refiere. Gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes?
Muy bien, entonces vamos a dejar la clase el día de hoy por acá. Eh, Faltan 9 minutos, les voy a dar descanso de esos 9 minutos este día. El día de mañana vamos a estar con procesal civil y mercantil, ¿verdad? Para seguir con lo que es el juicio oral y todas las modalidades del juicio. Muy bien, jóvenes, se me cuidan, les deseo buenas noches y nos vemos el día de mañana. Hoy en un ratito les subo la clase de una vez y les mando por WhatsApp el enlace. Ah, y les voy a mandar también la presentación de la primera parte, porque si ya se dieron cuenta, ahorita es otra presentación ya, la del libro segundo. Entonces les voy a pasar la presentación del libro primero para que la... Bueno, sin nada más que hacer constar, jóvenes, entonces vamos a terminar la clase del día de hoy. Les deseo feliz noche y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Saludos cordiales a todos.